Ya es oficial, Xabi Alonso toma el relevo de Carlo Ancelotti y se sentará al frente del banquillo del Real Madrid. El tolosarra, pese a tener una corta experiencia en los banquillos, ya ha demostrado que tiene mucho que aportar al equipo blanco. ¿Qué tal, amigos, amigas del Diario AS? Pues en esta pizarra toca hablar de Xabi Alonso, porque, como ya hemos dicho, es oficial, será el nuevo entrenador del Real Madrid y Álvaro Camacho, poca experiencia, poco tiempo en los banquillos, pero de momento ha hecho historia en el Leverkusen porque tiene un estilo muy de Xabi Alonso, muy de autor y tiene muchas cosas que aportar a este equipo. Pues sí, nueva era en el Real Madrid, sucede a Ancelotti, que fue ya su maestro tanto en el Real Madrid como en el Bayern, y nueva etapa que el madridismo abraza con mucha ilusión porque venimos de una temporada bastante complicada en el Bernabéu y veremos a ver cómo se adapta a Xabi Alonso a esta plantilla del Real Madrid y si es capaz de imponer su estilo de juego que tanto éxito le ha dado al Leverkusen. Sí, porque tenemos muchas cosas que analizar y una de ellas es la capacidad que tiene Xabi Alonso de adaptarse a los jugadores, adaptar ese sistema a los hombres que tiene en el banquillo. Vamos a hablar de su experiencia porque es corta, pero ha tenido una etapa no profesional, otra más profesional. La primera no profesional fue precisamente en el Real Madrid, en el Infantil A, donde ya fue campeón de Liga en la 2018-2019. Eso es, ganó todos los partidos, excepto uno que lo empató y fue campeón de Liga, como bien has dicho. Luego dio el paso a la Real Sociedad, a los cachorros de la Real Sociedad, estuvo 3 temporadas y consiguió algo histórico, ese ascenso a la segunda división, algo que no se había conseguido. Sí, había pasado en 1962, pero llevaba mucho tiempo sin ascender a la segunda división. Estuvo muy cerquita la temporada del COVID, como se paró la Liga no lo pudo conseguir. Y sí que es cierto, después de ascender la temporada siguiente, no consiguió la salvación en segunda división y volvió a descender, pero es una etapa, digamos, más de formativa, ¿no? Tanto a nivel futbolístico de jugadores como de él mismo, porque eran sus primeras temporadas como entrenador, como sus primeras experiencias en los banquillos. Y además, a partir de ahí se empezaron a ver las primeras pinceladas de lo que finalmente ha sido todo el estilo de Xabi Alonso, el tema de los laterales invertidos, con mucho recorrido, que ahora hablaremos. Y después de la Real Sociedad llegó el gran Bayer Leverkusen, que es precisamente donde viene y donde en la temporada 23-24 hizo historia, porque varios son los récords que consiguió Xabi Alonso. Eso es, llega la temporada anterior a conseguir esa Bundesliga histórica, coge al equipo en octubre, en descenso, tenía, si no me equivoco, 5 puntos, y consigue acabar en Europa League con 50 puntos, y al año siguiente, como todos ya conocemos, Bundesliga, Copa y a tan solo un partido de una temporada perfecta. Cayó en la final de la Europa League ante Atalanta, fue la única derrota de la temporada y esta temporada no ha tenido tan buen rendimiento. Es cierto que ganó al comienzo de la temporada la Supercopa alemana, cayó en octavos de Champions League ante el Bayern y en semifinales, si no me equivoco, de Copa alemana ante un equipo de tercera división que ya ha consumado su ascenso a segunda, que va a disputar, por cierto, la final de Copa Alemana en unos días. Y bueno, llamó la atención muchísimo, sobre todo la temporada pasada, tanto de Liverpool como del Madrid, y bueno, al final ha sido el Real Madrid el que ha hecho oficial su fichaje. Es que es una gesta, es una andanza histórica la de Xabi Alonso. Mira, vamos a repasar precisamente los récords de aquella temporada mágica, ya lo estáis viendo en esta televisión, porque aguantó 49 partidos seguidos, consecutivos, sin conocer la derrota, convirtiéndose en el mejor récord de un entrenador de las 5 grandes ligas en toda la historia del fútbol. Ahí es poco. 90 puntos en la Bundesliga, que esto quizás, sobre todo si lo comparamos con otras ligas como la española, no es un registro muy abultado, pero Álvaro, el detalle de estos 90 puntos, ¿cuál es? Es que es la segunda mayor puntuación histórica de la historia de la Bundesliga. La primera la tiene el Bayern, y como tú dices, Hugo, aquí en España tuvimos 2 temporadas seguidas de 100 puntos, si no me equivoco. Aquella de Mourinho. Pero esos 90 puntos son también más remarcables porque la temporada anterior al título de Liga consiguió 50 puntos y es un hito porque es la temporada en la que en el siguiente curso más ha mejorado un equipo en cuanto a puntuación en la historia de la Bundesliga. Lo cual es bastante reseñable, esa capacidad de adaptación tanto de Xabi como al equipo, como del equipo a los planes de Xabi, y poder conseguir pues algo histórico, porque esa temporada la cerró con un doblete, insistimos, histórico, porque ganó por primera vez en su historia el Bayer Leverkusen la Liga, la Bundesliga, y además consiguió
también la Copa consiguiendo un doblete, pues que va a quedar para los anales de la posteridad, lo que consiguió Xabi Alonso. Esta temporada, esta última que hemos vivido, evidentemente no ha sido tan gloriosa, pero es que tampoco vamos a hablar de utopía lo que se consiguió, pero casi. Bueno, y ojo, que ha competido la Bundesliga hasta casi el final de temporada, entonces tiene bastante mérito lo que ha conseguido el Tolosarra. Xabi Alonso, que representa un poco la era moderna de los entrenadores, pero es que también ha tenido muchos sitios de los que beber. Ha tenido grandes entrenadores, ha estado a servicio de grandes entrenadores y luego aparte ha podido fijarse grandes referentes. Ancelotti y Guardiola son sus máximas inspiraciones, pero también, como decimos, ha bebido de Mourinho, de Rafa Benítez o del propio Vicente del Bosque, con el que consiguió como futbolista ser campeón del mundo. O sea, que varios referentes de los que ha cogido varias ideas hasta conformar un estilo muy identificativo, muy propio, con muchas variantes y que vamos a empezar a analizar ya, Álvaro. Sí, Xabi Alonso practica un fútbol de posición, como acabas de comentar tú, Hugo, Guardiola y Ancelotti también son sus grandes maestros, dicho por el propio Xabi Alonso. Entonces basa su juego en una presión muy alta. Tenemos datos de tanto de la temporada pasada como de esta. En esta presente temporada ha sido el segundo que más sprints ha realizado el Bayer Leverkusen. Fue quinto en la temporada anterior. Y también esa presión alta, pues un claro indicativo de esa buena presión arriba es el dato de que es el equipo que más pérdidas generó en la zona alta del campo, de la zona de presión, en la 23-24. Además de esas pérdidas, 7 acabaron en gol, siendo el cuarto equipo que más goles marcó después de haber robado el balón en una zona alta del campo. Hasta 367 recuperaciones en la zona alta de sus rivales, que es mucho, y además implica un poco, todo esto son datos del Bayer Leverkusen, pero recuerden que es un estilo que va a tratar de implementar en el Real Madrid, un indicativo del compromiso que exige Xabi Alonso a sus jugadores en cuanto a sprints, en cuanto a apretar arriba, basándose un poco en ese juego de posición, que además lo extrapola también a la posesión. No todo va a ser estar bien colocado, sino que también le gusta mimar y domar la pelota, porque en esta última temporada, la 24-25, ha sido el segundo equipo de la Bundesliga con el mejor dato de posesión, con una media de 59,4, pero es que la anterior, la temporada histórica del Leverkusen, fue el primero, el mejor registro, con un 61,8 de media de posesión en los partidos. O sea, no es todo apretar, no es todo estar bien colocado, sino mimar la pelota, y además con cierto sentido, tanto así como para tener el dato que hemos tenido antes de pasarse casi 50 partidos consecutivos sin conocer la derrota, que no es poco. Y que no tengan miedo los aficionados del Real Madrid, por mucho que estemos hablando de este juego de posición, de amasar la pelota, de buscar las superioridades y hacer gol a través de tener la posesión de la pelota. Al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso también le ha gustado correr. Ha sido un equipo que también ha sido muy letal al contragolpe, siendo el segundo que más ataques directos realizó en la temporada pasada de la Bundesliga. Además, como hemos visto también mucho esta temporada en el Real Madrid, ha habido mucha libertad de movimientos de sus jugadores, de eso que decíamos, ¿no? De que ha bebido de muchas fuentes. Ahí se ve sobre todo la influencia de Pep Guardiola, que también utiliza mucho esta libertad de movimientos en sus futbolistas. Sí, hablaremos de ese doble pivote habitual, pero también destacar la figura, que en este caso tiene un nombre propio, que es la de Florian Wirtz, que yo creo que es en mayúsculas la libertad de movimiento en persona. También la acumulación, tanto que estamos hablando de posición en el centro del campo y demás, la acumulación que tiene tanto en fase defensiva como ofensiva de muchos jugadores en espacio reducido, conformando en algunas ocasiones un pentágono para estar bien distribuidos. Pues es un poco los síntomas que para dar salida ofrece líneas de pase y también a la hora de apretar poder cerrarle las opciones al rival. Es otra de las señas de identidad del Leverkusen de Xabi Alonso y que también tratará de implementar en el Real Madrid. Y hablando precisamente de la salida de balón, Álvaro, los centrales en este caso tienen mucho protagonismo. Sí, es cierto, le gusta salir desde atrás a Xabi Alonso, como hemos podido ver en el Leverkusen, ha utilizado una línea de 3 en los que los centrales tienen muy buen pie, y además de vez en cuando se prodigan al ataque, haciendo referencia también a esa libertad de movimiento, no solo en zona ofensiva, también en zona defensiva. Los centrales en ocasiones rompen líneas y avanzan con sus conducciones. Otra de los aspectos muy importantes en línea defensiva por decir algo, porque al final los laterales, más que defensas, son unos atacantes más en este estilo de juego de Xabi Alonso. Sí, además no son laterales al uso, tampoco carrileros, son una especie de extremos invertidos que juegan por dentro
Y no es algo que digamos nosotros o que se pueda ver en el dibujo, sino que además los datos ofensivos de, en este caso, Grimaldo y Frimpong, que han sido las grandes referencias en los laterales del Bayern de Xabi Alonso, así lo avalan. En la temporada 24-25, en esta pasada, Grimaldo generó 10 goles, siendo el séptimo defensa que más oportunidades de gol ha generado, y Frimpong 11, siendo el quinto mejor defensa de toda la Bundesliga. Pero es que en la temporada anterior, sobre todo la más remarcada por todo lo que consiguió Xabi Alonso, Grimaldo generó 25 goles y Frimpong 18. Esto pues, es un claro ejemplo de la importancia que tienen los laterales incorporándose en el ataque, como decimos, no tanto al uso pegaditos a la cal, sino por dentro, actuando como laterales invertidos, que es algo que ahora cuando empecemos a hablar puramente del 11 tipo o del que puede ser uno de los 11 tipos de Xabi Alonso en el Real Madrid, puede tener muchísima importancia, como lo tiene también en este caso el centro del campo, Álvaro, ese doble pivote. Es cierto, utiliza un doble pivote muy marcado que transfiriéndolo al Real Madrid todo hace indicar que va a ser ese Tchouaméni Valverde, veremos a ver si llega alguien más. Y luego también utiliza un 9 de referencia con jugadores muy polivalentes y que van rotando mucho detrás de ese delantero, incluso acompañando a ese delantero, o pudiendo ser un 9 un poco más móvil, un poco más, no digamos un 9 al uso, ¿no? Como podemos conocer de toda la vida. Sí, no es un Harry Kane, ¿no? Efectivamente. Podríamos decirlo. En este caso le va a tocar hacer esa papeleta a Mbappé presumiblemente, si no llega ningún otro 9, que en cualquier caso si llega algún 9 no va a ser titularísimo, no queremos que llegue para competirle ese puesto al francés, así que tendrá que tener muchos socios Kylian Mbappé. Vamos con el plato fuerte, cómo va a jugar realmente la disposición táctica de este Real Madrid de Xabi Alonso, y aquí es sobre todo donde hemos discrepado Álvaro y yo. Te dejo a ti empezar, porque tú estás convencido de que Xabi Alonso no va a romper con ese sistema que desde el Real Madrid es casi una impronta, ¿no? En las categorías inferiores, el no poner a 3 centrales o a 5 defensas. Yo creo que sí. Vamos primero con el modelo clásico en este caso. Sí, vamos, si te parece, el esquema que más ha utilizado Xabi Alonso en su Bayer Leverkusen ha sido un 3-4-2-1, una línea de 3 muy clara, con 2 laterales, como hemos mencionado, muy importantes en el esquema, doble pivote clarísimo y con 2 no extremos, sino más media puntas o extremos que media puntean y una referencia arriba, y que, bueno, quién sabe si lo llega a implementar en este Real Madrid. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, yo soy un poco más escéptico porque hay que ver que sí que es cierto que ya Huysen o Hausen, no sé muy bien cómo se llama. Huysen. El gran Joaquín Maroto ha confirmado que es Huysen. Pues Huysen. Ya es oficial, llega para ser titularísimo y central el futuro para muchísimo tiempo del Real Madrid. También tenemos a Rüdiger, que todavía tiene que recuperar de lesión, está ahí Militao, está Asensio, Vallejo, que acaba contrato y no va a seguir probablemente. Veremos qué pasa con David Alaba también. Y luego los laterales, bueno, tenemos a Trent Alexander-Arnold, que parece ser que nada, falta acordar con el Liverpool si va a llegar antes o no del Mundial de Clubes. Y suena muy fuerte Álvaro Carreras, que según nuestro compañero Sergio López estaba el fichaje hecho al 95%. Entonces, podemos intuir que será Courtois en portería, Huysen, Rüdiger, Asensio, veremos cómo llega Militao. El mismo caso tenemos en el lateral derecho con Dani Carvajal. Lateral izquierdo presumiblemente será Álvaro Carreras, porque hay un buen melón ahí tanto con Mendy como con Fran García. Doble pivote para Tchouaméni y Valverde, y aquí a mí es lo que más me chirría de este esquema, porque sería Vinicius, Rodrigo parece ser que puede salir, entonces Bellingham, Güler, yo al inglés ahí no le veo, Güler sí me cuadra bastante más, y arriba Mbappé. Entonces, yo lo veo más complicado este sistema. Ese puede ser el sistema, luego puede tener variantes, también con la línea de 5 atrás o con la de 3 centrales. Podemos ver cómo Bellingham retrasa su posición, haciendo un trabajo más de pivote de contención Valverde, Bellingham más constructor. Entrar también en esa variante Arda Güler, que parece que con el tramo final de temporada que ha tenido apunta que va a tener más protagonismo el año que viene. Veremos a ver si Xabi Alonso confía en él, aunque yo creo que por el perfil de jugador
le va a dar oportunidades, puede cambiar incluso y en vez de una sola referencia en punta tener a dos hombres en ataque, en este caso sería una dupla Vinicius-Mbappé, con un poquito por detrás Bellingham ejerciendo más puramente como media punta, donde se siente muy cómodo. En fin, eso sería en caso de usar finalmente la línea de 3 centrales, aunque el fútbol de Xabi Alonso no solo se queda ahí, le hemos visto probar otras variantes más tradicionales con una línea de 4 atrás que le dará como para meter más músculo o al menos más creatividad en el centro del campo, tal y como estamos acostumbrados con Carlo Ancelotti, que el 4-4-2 por ejemplo, el 4-3-3 se lo hemos visto mucho también al italiano y con mucha efectividad. Eso es, lo mencionabas tú, lo podemos ver aquí en la pizarra, esas variantes que tú mencionabas. Podía ser que juegue con una doble punta, con esa línea de 3 también, ahí lo tenemos, 2 delanteros que serían tanto Mbappé como Vinicius, y ese media punta, que ahí este sistema a mí sí que me cuadraría algo más, con Bellingham en la media punta. Y hemos mencionado antes también los laterales muy importantes, y algo que yo creo que puede llegar a pasar si se canta por esta línea de 3, es que ese central por la derecha pueda llegar a ser Dani Carvajal, porque en salida de balón podemos tener este lateral metiéndose por dentro, digamos haciendo una especie de, no tribote, pero sí línea de 3 en el centro del campo, que Carvajal en fase ofensiva cayera aquí como un lateral derecho al uso, y tuviéramos aquí una línea de 4 en salida de balón, que acabaría siendo una especie de 4-3-3 también. Y que además tendría sentido si hablamos de que en el carril derecho está Alexander-Arnold metiéndose en posiciones más de centrocampista, porque en Liverpool también le hemos visto jugar incluso de una especie de líbero, centrocampista pivote, le hemos visto también meterse en esa posición, o sea que se sentiría cómodo. Vamos a ver, yo creo que todo esto depende mucho de cómo llegue Dani Carvajal, porque la lesión fue muy importante, porque el proceso de recuperación es complicado, porque ya tiene una edad, y porque Alexander-Arnold, pese a llegar libre, llega al Real Madrid con un estatus importante de estrella, ha hecho un esfuerzo mayúsculo por abandonar De Cop, por abandonar su casa para recalar en este equipo, y yo creo que con Xabi Alonso va a tener un protagonismo total. A mí es un rol que me cuadra bastante, porque se ha utilizado mucho Arnold también, lo utilizó en la selección inglesa Gareth Southgate, como interior puro, digamos, partiendo del centro del campo, y es un rol que no ha funcionado, porque a él le gusta ver el fútbol de cara, desde la banda, y es un rol en el que funciona perfectamente, y que sería una especie de el Grimaldo de Xabi Alonso en el Real Madrid. En este caso habría que invertir, digamos, las bandas, porque Grimaldo juega por la izquierda, Arnold juega por la derecha, y ese frimpong de la banda, en este caso izquierda del Real Madrid, sería Álvaro Carreras, que también se puede asociar por dentro, pero que es un jugador que da pues más amplitud y más profundidad, como lo está haciendo el holandés, que precisamente es prácticamente nuevo jugador del Liverpool. Si te parece, Hugo, vamos con el especie de 4-4-2 que hemos planteado, ¿no? Bueno, ya, de hecho ya lo tenemos más o menos cuando hemos explicado esta variante, ¿no? Podría ser este mismo dibujo. Hay una especie de 4-2 en rombo, digamos con Tchouaméni sería un pelín más retrasado, y tendríamos aquí Valverde, Güler, Ceballos también nos puede entrar, Bellingham en la media punta, ojo, cuidado, que no pueda caer Bellingham más atrás, y Güler en esa media punta, y arriba, eso sí, inamovible, Mbappé y Vinicius. En principio sí, eso sí que parece que son los fijos. Luego también está por ahí Brahim, que además podría adaptar su posición en el centro del campo un poquito más de media punta. Y luego todo esto no dejan de ser castillos en el aire, porque falta por confeccionar de manera completa la plantilla del Real Madrid. Hablamos de Arnold, que prácticamente está cerrado, Huijsen, que es oficial, Álvaro Carreras, que si no está hecho faltarán algunos coletazos, pero hay otros nombres propios que parecen complicados, como el de Zubimendi, como el de Birch, pero que están en la agenda del Real Madrid, y que, ¿por qué no puede haber alguna sorpresa de aquí a que se cierre el verano, la ventana de fichajes? Sea como fuere, Xabi Alonso se tiene que poner las pilas desde el primer momento, coge las riendas y directamente viaja al Mundial de Clubes, donde el Real Madrid tiene aspiraciones absolutamente todo, por el prestigio que te da ganar un nuevo torneo, un nuevo formato. El Real Madrid quiere volver a ser el primero, y sobre todo pensando ya en la temporada que viene, después de que este año el Barça nos haya pintado la cara prácticamente, y sin prácticamente los 4 clásicos disputados, el Barça ha ganado, le ha ganado la Liga, en la Champions tampoco ofreció el Real Madrid
su mejor nivel Sí. y quieren volver, en este caso con Xabi Alonso, a ser los reyes de la Liga, de Europa, de la Copa, en fin, tener un equipo competitivo y de primer nivel. Y Xabi Alonso, por lo que hemos visto, por lo que puede ofrecer, por el respeto que le pueden tener dentro del vestuario, siguiendo un poco esta línea continuista de Zidane y demás, de ser un emblema dentro del vestuario, lo puede conseguir. Sí, bueno, para terminar un poco con esta pizarra, si quieres mencionamos un poco la fase defensiva de cómo sería este 4-4-2. En fase ofensiva sería una especie de rombo y pues en fase defensiva pues un 4-4-2 al uso de toda la vida, ¿no? Cayendo Bellingham a izquierda y Arda Güler, en este caso, que parece ser que a Xabi Alonso le gusta mucho, en banda derecha. A mí, la verdad que la llegada de Xabi Alonso me parece bastante correcta y bastante adecuada para el Real Madrid, porque rompe un poco ya con este cambio de ciclo de Ancelotti, y a mí me tiene un poco mosca cómo pueda llegar a convencer a Xabi Alonso a los futbolistas, porque lo que más le ha fallado al Real Madrid esta temporada, aparte de que Ancelotti no ha sido capaz de encajar las piezas, porque aparte de que viene de una mala planificación el Real Madrid de plantilla, eso es así. Ancelotti no ha sabido dar con la tecla porque es que ha jugado con 3 extremos izquierdos arriba, pero el grande de este Real Madrid ha sido su compromiso defensivo, sobre todo de esos 4 grandes fantásticos. Y el estilo que implementa Xabi Alonso pasa muy por correr todos, ir todos a morir arriba. Y ese es el reto de Xabi Alonso, convencer a Mbappé, a Vinicius, Rodrigo si sigue, no sabemos, Bellingham, a todos, de que tienen que ir todos a morir, todos a una. No le pongo ni un pero a ese cierre porque estoy completamente de acuerdo. O sea, si algo ha demostrado Xabi Alonso es que la frescura de su juego posicional es clave y, por supuesto, el compromiso de todos los jugadores. Si no, no funciona. Así que tarea muy complicada la que tiene Xabi Alonso por lo que significa sentarse en el banquillo del Real Madrid, que tienes que ser un hombre laureado en cuanto a títulos, que es al final lo que más responde a la filosofía del club blanco, pero para eso hay una fila de jugadores que te tienen que hacer caso y parece, visto lo visto esta temporada, que será lo más complicado. Reto mayúsculo el de Xabi Alonso, esta ha sido la fórmula, vamos a ver qué tal le va. Yo creo que tiene todas las papeletas para triunfar, pero hay muchas variables que a él mismo se le escapan que tiene que alinear.